Antes de comenzar con esta investigación exclusiva sobre uno de los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento hispano, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este reportaje con tus amigos. Como periodista con 15 años de experiencia estudiando la vida de celebridades, te ofrezco análisis profundos, testimonios inéditos y una mirada crítica a los sucesos más impactantes del espectáculo. Tu apoyo, un like, un comentario, una suscripción, ayuda a que sigamos creciendo y produciendo contenido serio, responsable y completamente independiente. Gracias por ser parte de esta comunidad que valora el periodismo auténtico. A lo largo de mis 15 años como periodista especializado en figuras públicas y dinámicas del entretenimiento latino, he aprendido que las grandes rupturas nunca suceden de un día para otro. Mucho antes de que la prensa lo huela, mucho antes de que los fans lo sospechen, siempre existe una persona, un momento clave o una conversación aparentemente insignificante que en realidad funciona como la primera pieza del rompecabezas. En el caso del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón, esa primera pieza, ese primer testigo silencioso del terremoto emocional que estaba por venir, fue nada más y nada menos que Raúl de Molina, uno de los rostros más influyentes de la televisión hispana en Estados Unidos. Durante años, Raúl ha demostrado una capacidad casi sobrenatural para detectar tensiones, ausencias, silencios incómodos o cambios de energía entre las celebridades. Su larga trayectoria en El Gordo y la Flaca lo ha convertido en un observador privilegiado del universo artístico. Pero esta vez, su instinto periodístico iría más allá de lo habitual. No solo percibió que algo se estaba fracturando en el matrimonio de Angélica Vale, sino que fue el primero en saberlo, incluso antes de que la noticia circulara en los pasillos internos de Univision. Para entender cómo llegó a enterarse, es necesario retroceder varios meses. En apariencia, Angélica y Otto vivían un matrimonio sólido, basado en la admiración mutua y en un profundo respeto. Siempre se habían mostrado unidos, cómplices en cada proyecto y muy enfocados en la estabilidad emocional de sus hijos. Pero detrás de cámaras, y como suele suceder en la vida de cualquier pareja expuesta al escrutinio público, comenzaban a aparecer grietas silenciosas, pequeñas diferencias que, lejos de resolverse, se fueron acumulando como un peso invisible. Raúl de Molina, que conocía a Angélica desde hacía décadas, notó los primeros signos durante una gala benéfica en Los Ángeles. Fue una noche aparentemente normal, pero marcada por un detalle que llamó poderosamente su atención. Angélica llegó sola, sin Otto, algo que ya de por sí era inusual. Aunque en su entorno se dijo que Otto tenía compromisos de trabajo, Raúl, con la experiencia que solo los años pueden otorgar, percibió algo distinto. No era solo la ausencia física, sino el tono emocional con el que Angélica respondía a cualquier pregunta relacionada con su esposo. No eran respuestas frías, no eran evasivas, pero tenían una cualidad particular. No estaban vivas. Había una falta de brillo, una especie de automatismo que solo aparece cuando una relación se está enfriando desde dentro. Después del evento, Raúl hizo un comentario casi casual a uno de sus colegas. Aquí hay algo que no nos están diciendo. Lo dijo sin morbo, sin intención de escandalizar, sino como ese tipo de observación instintiva que surge cuando un profesional del espectáculo reconoce un patrón conocido. Los siguientes indicios llegaron semanas después. Durante una entrevista en vivo, en la que Angélica participaba de manera remota, Raúl notó que su gesto cambiaba mínimamente al mencionar los desafíos de la vida familiar. Eran gestos imperceptibles para la audiencia general, pero para alguien con la sensibilidad de Raúl, habituado a leer expresiones, silencios y microgestos, eran señales evidentes de que algo profundo estaba ocurriendo. A esto se sumó un viaje inesperado de Angélica a México, del cual no había hablado con demasiados detalles. Fue durante ese periodo cuando la distancia emocional entre ella y Otto se volvió más evidente. Raúl, siempre atento, empezó a recibir comentarios informales de personas cercanas al círculo de la pareja. Nada concreto, nada confirmado. Pero en el mundo del espectáculo, los rumores funcionan como humo,
que anuncia un fuego que todavía no se quiere aceptar públicamente. La verdadera confirmación llegó de manera inesperada. No fue en un evento, no fue en una llamada formal, ni siquiera en una situación de trabajo. Raúl estaba en un descanso durante las grabaciones del programa cuando recibió un mensaje corto de un contacto muy cercano a Angélica. El mensaje decía simplemente: «Prepárate, se viene una noticia fuerte». Raúl respondió con otra frase breve: «¿Es lo que creo que es?». La respuesta fue sí. Ese fue el momento exacto en que Raúl entendió que la separación era real, que no se trataba de un rumor más, de una crisis pasajera o de un malentendido. Era una ruptura profunda, definitiva y todavía guardada en estricto secreto. Él fue la primera persona fuera del círculo íntimo de Angélica Vale en saberlo. Lo que siguió a esta revelación fue un torbellino emocional y profesional. Raúl sabía que cargar con esta información implicaba una enorme responsabilidad. No podía filtrarla. No podía comentarla. Tenía que esperar, con la paciencia y la ética que lo han caracterizado siempre, a que la propia Angélica lo confirmara públicamente. Durante varios días, continuó observando, analizando y preparándose para el inevitable momento en que la noticia explotaría en los medios internacionales. Pero mientras tanto, y casi sin proponérselo, Raúl de Molina se había convertido en el primer depositario de una verdad que cambiaría para siempre la vida pública y privada de Angélica Vale y Otto Padrón. Para comprender por qué Raúl de Molina fue el primero en enterarse del inminente divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón, es necesario sumergirse en la historia íntima de una relación que, desde afuera, parecía firme, estructurada y llena de complicidad. Pero como ocurre con muchas parejas del medio artístico, lo que se ve en cámaras rara vez refleja la totalidad de lo que se vive en casa. Durante años, Angélica y Otto representaron un matrimonio modelo dentro de la farándula latina. Ella, heredera de una dinastía artística, con un carisma natural y una presencia escénica que conquistó generaciones enteras. Él, un ejecutivo disciplinado, serio y completamente alejado de los escándalos. Juntos formaban un equipo que muchos admiraban. Trabajaban, criaban a sus hijos y mantenían una vida pública impecable. Sin embargo, las primeras fisuras empezaron a aparecer de manera casi invisible, como esas grietas que se forman silenciosas en una pared hasta que un día se vuelven imposibles de ignorar. Angélica siempre habló abiertamente de su vida profesional, pero rara vez profundizaba en los sacrificios internos que implicaba mantener una relación mientras se construye una carrera internacional. Otto, por su parte, llevaba sobre sus hombros el peso de una industria competitiva y exigente. Sus horarios rara vez coincidían. Sus tiempos libres eran mínimos. Sus expectativas profesionales crecían año tras año. Al principio, la rutina era un refugio. Ambos entendían que la disciplina era parte fundamental del éxito. Pero lentamente, esa misma rutina comenzó a transformarse en un muro. La comunicación, que había sido uno de sus pilares, se volvió funcional. Horarios, compromisos, responsabilidades de los niños. Lo emocional quedó rezagado, como si hubiera sido archivado para cuando hubiera tiempo. Y ese tiempo nunca llegó. Hubo momentos específicos, muy concretos y muy personales, que marcaron un antes y un después. Por ejemplo, una discusión aparentemente trivial sobre la mudanza temporal a México para un proyecto de Angélica. Ella estaba entusiasmada, él cauteloso. Lo que comenzó como un intercambio de opiniones terminó revelando una realidad mucho más profunda. Ya no estaban alineados en sus prioridades familiares. Ese día, según personas cercanas, Angélica lloró en silencio en su camerino mientras un asistente le alcanzaba agua y maquillaje. No quería que nadie la viera vulnerable. Otto, por su lado, salió a caminar solo por el vecindario en un intento de calmar su mente. No gritaban, no se insultaban, no había agresividad, pero había algo peor. Había distancia. Esa distancia se volvió habitual. Los amigos de la pareja, aunque no decían nada públicamente, empezaron a notar cambios en la forma en que hablaban el uno del otro.
Ya no había esas anécdotas espontáneas, ni miradas cómplices, ni selfies improvisadas que antes llenaban sus redes sociales. Una amiga cercana de Angélica, cuya identidad se mantiene en reserva por respeto, comentó en una ocasión durante una cena privada: ella sonríe, pero sus ojos ya no sonríen con ella. Esa frase quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon. Era una señal temprana de que algo doloroso estaba gestándose. Raúl, con su experiencia y sensibilidad, percibió cada uno de estos detalles mucho antes que el resto del público. Cuando entrevistaba a Angélica, notaba tensiones apenas perceptibles, pausas más largas, respiraciones contenidas, un brillo distinto en la mirada cuando la conversación se desviaba hacia la familia. Para muchos, esos detalles no significaban nada, pero para Raúl, que lleva décadas viendo parejas formarse y desmoronarse en el entretenimiento, eran indicadores claros. Él no preguntaba directamente, simplemente observaba y escuchaba. A veces, las verdades más fuertes no necesitan ser dichas. Uno de los momentos más reveladores ocurrió después de una presentación teatral en California. Angélica había estado radiante en el escenario, entregando cada nota, cada gesto, cada frase con la pasión que siempre la ha caracterizado. Pero al terminar, cuando ya no había público, se encerró en su camerino y soltó un llanto profundo, sostenido, casi antiguo. Una compañera de elenco la encontró así. ¿Estás bien? Solo estoy cansada. Muy cansada. Era una excusa. Y todos lo sabían. Semanas después, ese episodio llegó a oídos de Raúl. No como un chisme, sino como un dato de preocupación. Él lo tomó como un indicio más de que la actriz estaba atravesando un momento emocional importante. Mientras tanto, Otto había empezado a mostrarse más reservado en los eventos públicos. A diferencia de otros años, ya no acompañaba a Angélica a alfombras rojas. Cuando lo hacía, mantenía un perfil bajo, casi distante. Algunos comentaban que estaba trabajando demasiado, otros que simplemente prefería evitar el foco mediático. Pero para quienes conocían la dinámica previa de la pareja, este distanciamiento no pasó desapercibido. La separación emocional, según diversas fuentes cercanas, se consolidó durante un viaje profesional que Angélica hizo sin Otto. Durante esa ausencia, ella tomó decisiones íntimas, profundas, relacionadas con su futuro personal. Fue en ese entorno de reflexión, lejos de los reflectores, donde Angélica comenzó a aceptar algo que llevaba tiempo evitando. No podía seguir sosteniendo un matrimonio que ya no la hacía feliz. Cuando regresó, Otto notó el cambio. No era enojo, no era indiferencia. Era una calma nueva, casi peligrosa. La calma de quien ha tomado una decisión. Ahí es cuando entra nuevamente Raúl de Molina. Días después del viaje, Angélica fue invitada al programa. Desde que entró al set, Raúl lo supo. Ella ya no estaba luchando por su matrimonio. No tenía que decirlo. No era necesario. En una pausa comercial, Raúl la miró con genuina preocupación y le dijo: «Tú sabes que no tienes que decir nada si no quieres, pero ¿estás bien?». Angélica solo bajó la mirada. No respondió, pero el silencio fue una confirmación más poderosa que cualquier palabra. Raúl no insistió. No era su lugar, pero comprendió que estaba frente a un momento crucial de la vida de su amiga. Semanas después, recibiría el mensaje que lo cambiaría todo. «Prepárate, viene una noticia fuerte». Ese mensaje no surgió de la prensa, ni de un rumor, ni de un productor. Provenía de una fuente directa del entorno íntimo de la pareja. Alguien que confiaba plenamente en Raúl y sabía que manejaría la información con ética. Desde ese instante, Raúl se convirtió, sin buscarlo, en el primer guardián de un secreto que muy pronto sacudiría al público latino. Cuando una separación ocurre en el mundo del entretenimiento, nunca es simplemente un asunto privado. Las cámaras, los fans, los medios, los rumores. Todo se mezcla en una misma tormenta mediática. Y aunque Angélica Vale y Otto Padrón
Intentaron mantener su proceso en la mayor discreción posible. Era evidente que tarde o temprano la noticia sería imposible de ocultar. Raúl de Molina, al conocer la verdad antes que nadie, se encontraba en una posición compleja. Era amigo, periodista y figura pública, todo al mismo tiempo. Durante los días posteriores al mensaje que recibió, ese que lo advertía de que venía una noticia fuerte, Raúl vivió una mezcla de tensión profesional y preocupación personal. Él sabía que un divorcio, especialmente entre dos personalidades tan queridas, no era simplemente un titular más. Era un acontecimiento emocionalmente devastador para los involucrados y profundamente impactante para el público. Por eso, más allá de su experiencia en el medio, Raúl entendió que este no era el tipo de información que se maneja con prisa o sensacionalismo, sino con prudencia, respeto y empatía. Raúl decidió guardar silencio absoluto. No comentó nada con sus compañeros de El Gordo y la Flaca. No dejó escapar ninguna insinuación. No lo mencionó en reuniones editoriales, ni lo compartió con productores. Se mantuvo firme, entendiendo que su rol no era filtrar la información, sino proteger a quienes confiaban en él. Mientras tanto, la prensa comenzaba a detectar que algo estaba ocurriendo. Los reporteros especializados en farándula empezaron a notar la ausencia simultánea de la pareja en eventos donde tradicionalmente aparecían juntos. Otros medios señalaban que Angélica estaba pasando más tiempo con su madre y con sus hijos, mientras que Otto parecía centrarse casi exclusivamente en su trabajo y en proyectos personales. Las plataformas de redes sociales, siempre rápidas para especular, empezaron a llenarse de preguntas. ¿Siguen juntos? ¿Qué está pasando con Angélica y Otto? Hace tiempo que no se ven fotos de los dos, pero nadie tenía pruebas, nadie tenía una confirmación. Nadie sabía que, detrás de ese velo de incertidumbre, Raúl llevaba semanas cargando con la verdad. Un día, al finalizar las grabaciones del programa, Raúl recibió una llamada que lo dejó en silencio durante largos minutos. Era alguien muy cercano a Angélica. Su voz sonaba tranquila pero firme. Le confirmó lo que ya temía. Angélica y Otto habían decidido separarse definitivamente. La decisión no había sido impulsiva. Era el resultado de meses de conversaciones internas, intentos por salvar lo que quedaba y una aceptación mutua de que, pese al cariño y al respeto que se tenían, sus caminos ya no iban en la misma dirección. Es oficial, Raúl, pero te pedimos algo. Lo que necesiten. Denos tiempo para manejarlo. Aún no queremos que se haga público. Raúl lo entendió de inmediato. No era su noticia para dar. No era su historia para narrar. Era el final de un capítulo importante en la vida de dos personas que él apreciaba profundamente. Pasaron días, luego semanas. Y finalmente, Angélica Vale tomó la decisión de hacerlo público. No fue mediante un escándalo, ni a través de un titular sensacionalista, ni como un rumor filtrado. Fue con una publicación medida, escrita con el corazón, donde hablaba con honestidad sobre el proceso, el respeto hacia Otto y la prioridad absoluta que seguían siendo sus hijos. En ese instante, el mundo del espectáculo se detuvo. Las redes explotaron. Los medios comenzaron a reconstruir la línea de tiempo, a buscar declaraciones antiguas, a analizar cada aparición pública de la pareja. Y entre ese caos mediático, muchos se acercaron a Raúl para preguntarle qué sabía, desde cuándo lo sabía, cómo lo supo. Pero Raúl no dijo nada, ni confirmó, ni negó, ni entró en detalles. Su silencio no era indiferencia, era lealtad. La noticia conmovió profundamente a los seguidores de Angélica. Muchos habían crecido viendo su trabajo, admirando su evolución profesional y personal, celebrando junto a ella su matrimonio y la llegada de sus hijos. Para ellos, el divorcio no solo era una noticia, era una herida emocional. Mensajes de apoyo inundaron las redes. Te queremos, Angélica. Es tu vida y mereces ser feliz. Las parejas a veces cambian, pero el amor por los hijos permanece. Gracias por compartir tu verdad con tanta valentía. La respuesta del público fue respetuosa.
cargada de cariño y empatía. Y ese respeto hacia su proceso fue uno de los factores que más ayudó a Angélica a sobrellevar la presión. Mientras tanto, Otto mantuvo su perfil bajo. Emitió un comunicado breve, sobrio, escrito con claridad y dignidad. En él agradecía los años vividos junto a Angélica, expresaba su amor por sus hijos y pedía privacidad para poder manejar la transición como familia. Esa postura madura reforzó una idea importante. No había escándalo, no había pelea, no había traición. Era simplemente el cierre de un ciclo. En una emisión de El Gordo y la Flaca, días después de que la noticia se hiciera pública, Raúl habló, no del divorcio en sí, sino del peso emocional que implica guardar secretos ajenos en la industria. Lo hizo con un tono reflexivo, casi paternal. A veces, como figuras públicas, sabemos mucho más de lo que podemos decir, pero la confianza es algo sagrado. Hay historias que solo pueden contar los protagonistas, y nosotros debemos respetarlo. No mencionó a Gisti Angélica. No mencionó a Otto. No mencionó que él había sido el primero en saberlo. Pero quienes conocían la situación entendieron perfectamente el mensaje. Después de la confirmación pública, Angélica se tomó un tiempo para sí misma. Redujo compromisos, pasó más horas con sus hijos y buscó equilibrio emocional. Otto, por su parte, continuó trabajando, pero desde un lugar más introspectivo. Ambos hicieron un esfuerzo consciente por mantener una relación cordial. Los medios, por supuesto, intentaron explotar la historia. Algunos inventaron supuestas razones. Otros buscaron culpables. Otros sugirieron tensiones inexistentes. Pero la realidad era más simple y, a la vez, más profunda. Dos personas que se habían amado mucho ya no caminaban en la misma dirección. Con el tiempo, muchos entenderían que Raúl había actuado con integridad. No buscó protagonismo. No se aprovechó de la primicia. No alimentó el morbo. Al contrario, guardó silencio, acompañó desde la distancia y respetó los tiempos de sus amigos. En una industria donde la filtración de información es casi una moneda diaria, la actitud de Raúl se convirtió en un ejemplo de ética periodística. Y aunque él nunca lo dijo públicamente, fue evidente que la noticia lo conmovió profundamente. No solo por la separación en sí, sino porque vio de cerca la fragilidad humana detrás de la fama. El anuncio del divorcio no fue el final de una tragedia, sino el inicio de un nuevo capítulo para ambos. La vida privada de Angélica y Otto continuó lejos del foco mediático, mientras que el público, y figuras como Raúl, aprendieron una vez más que incluso los rostros más queridos del espectáculo atraviesan procesos dolorosos que merecen respeto, silencio y comprensión. Y así este divorcio, que Raúl de Molina supo mucho antes que el resto del mundo, pasó a convertirse en una de esas historias donde la humanidad supera al escándalo, y donde la verdad, cuando se maneja con dignidad, deja espacio para la empatía, no para el morbo. El divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón no es simplemente una noticia más en el universo del entretenimiento latino. Es un recordatorio poderoso de que incluso las figuras más queridas, más admiradas y más seguidas por el público viven realidades complejas que a menudo permanecen ocultas detrás de los reflectores. A lo largo de estos 3 capítulos, hemos recorrido con detalle el camino silencioso que llevó a esta separación, desde las primeras señales imperceptibles hasta la confirmación final que estremeció a millones de seguidores. Esta historia, más allá del interés mediático que pueda generar, está llena de humanidad. Angélica Vale, con toda su luz, su talento y su legado familiar, demostró una vez más que la verdadera fortaleza no consiste en soportar todo, sino en saber reconocer cuándo un ciclo ha llegado a su fin. Su decisión no fue impulsiva. Tampoco fue producto del enojo ni del orgullo. Fue una decisión tomada desde la reflexión, la madurez y sobre todo la responsabilidad hacia sí misma y hacia sus hijos. En su sinceridad, nos recordó que la felicidad personal es un derecho, no un lujo. Por su parte, Otto Padrón, un hombre discreto, trabajador y profundamente comprometido con su familia,
Enfrentó la situación con una elegancia emocional admirable. No buscó protagonismo, no alimentó rumores, no cayó en provocaciones. Su silencio respetuoso fue, en sí mismo, una declaración de amor hacia los años compartidos y hacia la familia que construyeron juntos. Ambos, cada uno a su manera, mostraron al público lo que significa cerrar un capítulo sin destruir lo que existió, sin borrar la historia, sin convertir el dolor en espectáculo. Y en medio de esta transición tan delicada, aparece una figura que, sin quererlo, se convierte en testigo clave: Raúl de Molina. Su papel no fue el del periodista ávido de exclusivas, ni el del comunicador que busca ser el primero en tener la noticia. Fue el del amigo que escucha, observa y guarda silencio. Fue el del profesional que entiende que algunas verdades no se deben divulgar hasta que sus protagonistas estén listos para hacerlo. Fue, en resumen, un puente de confianza en un momento emocionalmente turbulento. La actitud de Raúl nos recuerda otra lección importante: que la ética periodística sigue existiendo, que aún hay comunicadores capaces de priorizar la integridad sobre la primicia, el respeto sobre el ruido, la amistad sobre el aplauso fácil. Su prudencia, su discreción y su humanidad marcaron la diferencia entre explotar una historia y acompañar un proceso. No buscó crédito, no lo pidió y, sin embargo, su actitud quedó grabada como un ejemplo dentro y fuera de la industria. Hoy, con la separación ya confirmada y aceptada públicamente, queda claro que este no es el fin de algo, sino el comienzo de un nuevo capítulo para ambos. Angélica continúa brillando como artista, madre y mujer, mientras Otto sigue construyendo su propio camino profesional y personal. La vida, como siempre, sigue su curso. Pero lo que queda de toda esta experiencia es una enseñanza profunda. Las rupturas también pueden ser actos de valentía, de amor propio y de dignidad. Los seguidores de Angélica, fieles durante décadas, han respondido con una ola inmensa de cariño y solidaridad. Son ellos quienes, una vez más, le han recordado que no está sola, que su historia, como la de cualquier ser humano, merece respeto y comprensión. Esta reacción del público demuestra que la madurez emocional también existe del otro lado de la pantalla, y que la empatía sigue siendo una fuerza poderosa en tiempos donde todo parece reducirse al drama instantáneo. Hoy cerramos esta crónica con la certeza de que contar historias reales, profundas y humanas sigue siendo necesario. Porque detrás de cada titular, detrás de cada foto, detrás de cada rumor, hay personas de carne y hueso que sienten, sufren, aman y se reconstruyen. Si llegaste hasta aquí, significa que valoras el periodismo narrado con respeto, investigación y sensibilidad. Por eso te invito a formar parte de esta comunidad que día a día crece gracias a personas como tú. Suscríbete ahora mismo al canal. Déjame un like si te gustó esta investigación. Comparte este video post-artículo con tus amigos o en tus redes sociales. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Tu apoyo no solo es un gesto simbólico, es lo que permite que este proyecto continúe, que podamos seguir creando contenido veraz, profundo y de calidad, lejos del sensacionalismo barato y más cerca de la verdad humana que hay detrás de cada historia. Gracias por acompañarme, gracias por leer con el corazón y gracias por permitir que este espacio siga creciendo, capítulo tras capítulo. Hasta la próxima investigación.